En la historia de la humanidad, la información es un aspecto importante en las relaciones sociales y dentro de la conciencia colectiva. La información prácticamente lo es todo. Es aquello que nos mueve, aquello que nos lastima, que nos irrita, que nos emociona e incluso que nos reconforta. La información es un aspecto importante en la vida de las personas. Es por ello que su modificación o manipulación representa todo un riesgo para la sociedad. Pensémoslo así, esto puede tratarse como una especie de efecto mariposa. Alimentar algún rumor de gran importancia por simple diversión podríamos causar un conflicto mundial sin siquiera imaginarlo. Las fake news, por definición, son todas las noticias que no son reales o que se encuentran sacadas de contexto. Este tipo de noticias falsas son un fenómeno que existió a lo largo de la historia, y es por lo mismo que podemos observar desde la antigua Roma la distorsión de la información con el más grande ejemplo, los rumores. Los rumores son y han sido siempre las primeras fake news de la historia. Han causado muertes, conflictos, gobiernos, victorias e incluso uniones. Todo esto debido a que estos modifican, destruyen y plantean historias que muchas veces ni siquiera son reales. Anteriormente, las fake news eran utilizadas como modo de sátira por los grandes periódicos. Tal fue el ejemplo de la primera fake news de la historia, cuando en 1835 el periódico The New York Sun publicó una serie de artículos los cuales nos hablaban del descubrimiento de seres que habitaban la luna. Dentro de estos artículos se encontraban una serie de ilustraciones de criaturas con características de murciélagos y humanos, a la par de que se retrataban unicornios azules con barbas. A pesar de que esta noticia fue una especie de broma por parte de los escritores de la misma, no evitó que tal declaración pública provocara todo un escándalo en la población estadounidense. Observando el ejemplo anterior, podríamos pensar que las fake news normalmente tienen este tono de sátira, diversión y eventos fantásticos, tal como lo vemos en las revistas de chismes, en las cuales nos narran cómo encuentran a un artista vivo en algún país extranjero. Contrario a esto, con el pasar del tiempo, poco a poco las fake news se han tornado cada vez más serias y creíbles, esto debido a que normalmente se meten con temas polémicos de índole política, cultural y social. La desinformación es un elemento comunicativo que ha existido desde la aparición de las antiguas civilizaciones. A pesar de que no se contaba con un formato oficial o definición que clasificara dicha información como fake news, estos datos se daban con un mismo objetivo en común: hacer que la población crea o se incline ante lo expuesto por una persona y lo tome como una verdad absoluta. Un ejemplo de este tipo de fake news son todos aquellos remedios que aparecieron con la llegada del COVID-19, los cuales no hacían más que causar más emergencias médicas, como lo fue aquella nota tomada de las declaraciones de la Casa Blanca, la cual mencionaba que inyectándose cloro diluido en agua te haría inmune al COVID-19. Tras esta alarma periodística, incluso el presidente Trump tuvo que salir a dar una conferencia pública donde explicaba que dichas declaraciones solo eran una prueba para el verdadero periodismo. Como podemos observar, las fake news son un problema que afecta a la población mundial día tras día. La mayoría de personas cree que estas noticias falsas dependen de un solo medio y un solo tipo de personas relacionadas con la realización de las mismas. Sin embargo, con la llegada de las nuevas tecnologías, esto ya no es totalmente cierto. Actualmente, las redes sociales se han convertido en el principal medio donde las fake news son encontradas. Al ser un medio tan flexible y mundialmente público, es más fácil que la información sea distorsionada por miles de personas, y por consecuencia, más personas tienden a informarse con datos manipulados o inventados, en especial los jóvenes que utilizan comúnmente las redes sociales para entretenerse o conversar. Esto debido a que al tratarse de una noticia falsa, normalmente la información involucrada será de carácter polémico, alarmante y llamativo. Ante la gran problemática que las fake news representan hoy en día, y al basarnos en el modelo de usos de gratificaciones, quisimos investigar más acerca del tema, enfocándonos en los jóvenes entre 18 y 25 años con el propósito de analizar el nivel de impacto que tienen las fake news en sus vidas. A través de la elaboración de una encuesta pudimos darnos cuenta que las fake news siguen siendo un tema presente en la vida de los jóvenes. Por otro lado, un tema relevante a mencionar con base a lo que los encuestados respondieron en dicho cuestionario es la manera más común para distinguir una fake news, ya que esta estrategia se relaciona directamente con la revisión de la fuente de la que ha sido sacada dicha información. Finalmente, como apreciamos, las fake news son y siempre serán un problema al que debemos enfrentarnos en el mundo de la información. Sin embargo, esto cambiará solo si decidimos hacer algo al respecto. No te conformes, lee, explora, corrobora, cuestiona, investiga todo lo que aprecies y verás cómo tú puedes ser la diferencia para el mundo. Teniendo esto en mente, solo nos queda hacerte una pregunta: ¿serás parte de la solución o seguirás viralizando fake news?